que es un tema particular del documento, las estrategias de desarrollo y la disponibilidad de recursos y una dinámica o la dinámica de formulación de proyectos en grupos, que va a ser un poco el último punto de la sesión para ponernos de acuerdo en algunas fechas y demás. Todo documento de proyecto lleva al final, es como el apartado, es de los últimos, lleva la justificación del proyecto. Una vez que ya hicimos el análisis de antecedentes, que ya hicimos el árbol de problemas, de objetivos, la alternativa y demás, planteamos la justificación del proyecto. Para redactar la justificación del proyecto es esencial que la misma contenga los siguientes aspectos: la importancia de llevarlo a cabo, es decir, la razón de ser del proyecto, la forma en que el proyecto va a resolver la necesidad detectada, así como la razón en que se ha diseñado la iniciativa de la forma planteada, y la perspectiva futuro de la situación problemática a partir de la operación del proyecto. La justificación del proyecto puede ser una página, no tiene que ser tan grande, pero sí por lo menos que contenga esas tres cosas, ¿verdad? Que logren sustentar la relevancia, digamos, del proyecto y por qué ciertamente el esfuerzo es importante de realizar. Posteriormente hay dos apartados adicionales: estrategias de desarrollo y disponibilidad de recursos. En el caso de las estrategias de desarrollo, los proyectos deben enmarcarse en las líneas de acción generales de los planes de desarrollo a nivel nacional, regional o local. Esto porque deben ir en sintonía con las líneas de acción económicas y sociales que sustentan la realización de iniciativas e inversiones. Para este fin, se recomienda ubicar los documentos oficiales de autoridades locales e internacionales en que se logre enmarcar el proyecto en cuestión con una estrategia de desarrollo identificada. La etapa de vinculación del proyecto con estrategias de desarrollo es vital para dilucidar la viabilidad del mismo. Esto porque se pretende identificar políticas específicas que tengan consecuencias positivas o negativas sobre la factibilidad o viabilidad del proyecto. Es decir, si actores identificados en el análisis involucrados cuentan con estrategias de desarrollo para realizar el proyecto, son insumos importantes para aclarar la viabilidad de la misma. Tal vez una pequeña pregunta, compañeros: ¿por qué creen ustedes que es importante, en la experiencia que han tenido, vincular los proyectos o lograr hacer el match de los proyectos con alguna estrategia de desarrollo? Adicionalmente, puede empezar la grabación. Ah, bueno, ya se va iniciando. Gracias. Ahora, ¿por qué creen que es importante vincular el proyecto a una estrategia de desarrollo, Alejandro? Sí, sí es. Alejandro, Sí, sí, gracias, Diego. La importancia radica en que cuando tú estableces el proyecto en el marco de una política de desarrollo del gobierno actual, obviamente tienes la validez política, tienes la voluntad política para poder llevarlo a cabo. Si tú planteas un proyecto que no esté vinculado ni a ningún plan de desarrollo, ni a ningún plan hídrico, ni a ningún plan local, estatal o municipal, obviamente sería abordar sobre voluntades que pueden no cumplirse. Yo creo que lo importante es que tiene que estar bien alineado para que tú puedas tener esa voluntad política del gobierno en turno para que se desarrollen los proyectos. Será mi comentario. efectivamente, como decía Alejandro, esa es un poco la justificación para la viabilidad del mismo. Supongo, tal vez un ejemplo, aquí en Costa Rica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con explotación de petróleo, digamos, no está prohibido, hay una moratoria, ¿verdad? Para la explotación de petróleo y demás. A pesar de que, bueno, entendemos o se supone que hay petróleo por acá, sobre todo en la parte del Caribe, comentan. Y ciertamente cualquier proyecto empresarial o de un gobierno local o demás, que tenga un poco esa tónica, pues no podrá realizarse, ¿verdad? Ya que acá no se puede hacer. Em, y en ese tema y en muchos otros temas. Pero ciertamente, como menciona Alejandro, el vincularlo nos sirve para dos cosas. Primero, darle viabilidad, y lo otro, para darle una solidez técnica, ¿verdad? Es decir, si logramos vincular un proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, de la ONU, ciertamente eso nos da una robustez y nos indica que estamos apostando en la dirección correcta. Em, Ahora bien, uno puede tener, por ejemplo, un gobierno local o un municipio que tenga cierta política em, de desarrollo, digamos, que de pronto para nosotros no es la correcta, ¿verdad? Y queremos, digamos, avanzar en una línea distinta.
De ahí la importancia de que el análisis de involucrados en la parte de los antecedentes, como vimos, creo que fue en la tercera clase, logramos generar una estrategia también para ver cómo nos acercamos con esos actores que de pronto tienen posiciones distintas, pero que de alguna forma ahí puede haber algún espacio, ¿no? Para conversar y lograr resultados. Pero bueno, efectivamente es fundamental y siempre se acostumbra en proyectos lograr vincular, ¿verdad? Con las estrategias de desarrollo públicas y demás. Y finalmente está la disponibilidad de recursos. En esta etapa, una vez seleccionada la alternativa de proyecto, es vital continuar la flexibilización de las posibles fuentes de financiamiento actuales o potenciales, aspecto fundamental para la viabilidad del proyecto, por lo que se recomienda contar con un instrumento de monitoreo constante para la gestión de los recursos del proyecto. Aquí un par de comentarios. No es solo, usualmente cuando vemos esto, hablamos principalmente de financiamiento, ¿verdad? De dinero. De pronto no es solo eso, ¿verdad? También se necesita mapear alguna especie de, por ejemplo, recurso humano. Es decir, si vamos a hacer un proyecto en que ocupemos un ingeniero mecánico, un ingeniero hidráulico y demás, es importante también poder mapearlo para que sea parte, digamos, de esa disponibilidad de recursos, no solo financieros, sino también humanos. O de pronto, si se necesita una cierta maquinaria para realizar un túnel, por ejemplo, y que esa maquinaria no está en el país, hay que importarla y demás, pues ciertamente también requiere, ¿verdad? Un mapeo por ahí. Ahí tienen una matriz sencilla, eh, como una primera guía. Hay matrices también un poco más complejas, ¿verdad? Para esta parte, pero esa por lo menos cumple con lo mínimo y es, bueno, asegurar, más bien, la primera columna son los actores. Se habla de fondos propios, de instituciones y de comunidad. El monto asegurado, es decir, cuánto ya podemos decir que está comprometido y el monto eventualmente a solicitar para terminar de completar preliminarmente lo que se considere propio. Recordemos que en el ciclo de vida del proyecto hay una parte después de la preinversión que se llama la negociación y promoción del proyecto. Ahí también se tornará más importante lograr afinar los recursos asegurados, pero por lo menos en esta parte de identificación, establecer por lo menos los canales, ¿verdad? Los posibles canales en que se pueda llevar a cabo el proyecto. En la institución que yo trabajaba antes, el Instituto de Desarrollo Rural, por ejemplo, siempre pedíamos una contrapartida comunal, ¿verdad? Es decir, si está bien, el gobierno en ese caso puede dar un monto y está bien, pero por lo menos ojalá que los demás actores también pongan algo, ¿verdad? Fondos propios, ya sea otras instituciones o eventualmente la comunidad y demás, porque eso genera un sentido de identidad, ¿verdad? Y de apropiación propiamente del proyecto, a que si todo fuera regalado. Entonces, en este caso, importante también poder eventualmente también visualizar sacrificios dentro de organizaciones, dentro de beneficiarios, que permita también dar cierto sentido de pertenencia al proyecto. Ahora bien, el documento como tal del proyecto tiene sus componentes. En general ya los hemos cubierto todos. Ya hablamos de análisis de antecedentes del proyecto. Ahí está también el análisis de involucrados. Hablamos de identificación del problema, control del problema, alternativas de solución, la selección de la alternativa del proyecto. Ahí vimos también una matriz que era numérica, un ejemplo de matriz numérica que es importante. Objetivos generales y específicos, básicamente el árbol de objetivos, la justificación que acabamos de conversar, estrategias de desarrollo relacionadas, disponibilidad actual y futura de recursos y matriz de marco lógico. Ahora bien, es de mi interés nada más reforzar tal vez un par de puntos. Creo que es pertinente reforzarlo para lo que viene. Tiene que ver sobre todo con el árbol de problemas, ¿verdad? Y reflexionar un poco sobre dos cosas. Una es un poco repasar conceptualmente cómo se construye el árbol de problemas y además algunos errores comunes que cometemos cuando se construyen árboles de problemas que también es importante identificarlos para que eventualmente ya en la práctica, ya cuando los hagamos, logremos disminuir, ¿verdad? Esa posibilidad de cometer errores. Entonces vamos a ver tal vez un par de ejemplos para hacerlo más un poco más dinámico. Primero va a ser sobre el tema de el árbol de problemas y luego algunos errores que me parecieron interesantes por ahí para lograr ilustrar también el tema.
Entonces, vamos a ver un par de videos. Este es más introductorio, lo que vamos a conversar un poco ahora. Proceso de identificación del proyecto, árbol de problemas y objetivos. Y este otro es sobre los errores, que es también bastante interesante, me pareció bastante pertinente para lo que estamos haciendo ahora. Entonces voy a apagar la cámara. Saber cómo transformar el árbol del problema en un árbol de objetivos. Esto forma parte de un proceso de identificación del proyecto. Vamos a ver que el árbol del problema es una técnica, es una herramienta, posiblemente la más conocida como árbol de problemas y soluciones. En el análisis del problema buscamos definir una necesidad que se pretende satisfacer o una situación, problema que se busca resolver. La manera de redactarlo es que se redacte de manera negativa eh, y se busca establecer la situación mediante un gráfico que asemeja un árbol donde se trata de identificar las causas raíz con el problema que es el tronco y los efectos que serían las ramas de esta situación. Ya elaborado este análisis nos prepara para el análisis de soluciones, en el cual es transformar estos en una propuesta de objetivos. Esta herramienta se grafica, entonces podemos usar el árbol de problema y después el árbol de soluciones. Este es un gráfico típico de un árbol de problema, donde se ha definido el problema, están las causas, raíces y los efectos. Este ya es un ejemplo concreto donde tenemos la identificación de un problema central, alta tasa de analfabetismo en el Cantón X al 2017, donde se han identificado causas directas como la definición deficiente preparación de educadores, deficiente infraestructura educativa, y aumento de jóvenes menores de edad que salen del colegio a trabajar. Y algunas causas indirectas que apuntan hacia esas otras causas directas como la falta de equipo de cómputo, disminución de la economía familiar. En los efectos también tenemos directos e indirectos. Por ejemplo, los efectos directos, el aumento de la violencia, disminución de la capacidad laboral de la población o altos niveles de natalidad. Y efectos indirectos relacionados con uno de los efectos, como el aumento de la tasa de desempleo, disminución de la capacidad adquisitiva de la población y aumento de la tasa de empleo de menores de edad. En el proceso de transformar el árbol de problema, árbol de objetivos, nos permite el árbol de objetivos describir la situación futura deseada una vez que se ha resuelto el problema o resuelto la situación no deseada. Se convierten estos estados negativos de una manera positiva. Entonces vamos a ver cómo se cambia esto. Y se revisan las relaciones de medios y fines. La relación de medios se refiere a los objetivos y las actividades que son las causas. Vamos a verlo más adelante. Recordemos que esta es una herramienta, es un método y estamos buscando mantener la flexibilidad y utilizarlo a nuestra conveniencia para lograr hacer esto. Este ya es como el árbol del problema. Aquí tenemos el problema central que busca transformarse en un objetivo central. Tenemos las causas directas que vamos a transformarles en objetivos específicos, causas indirectas que vamos a transformarla en actividades. Todo esto es lo que llamamos los medios. Y tenemos efectos directos que buscan transformarse en fines directos positivos y efectos indirectos en fines indirectos positivos igualmente. Aquí, por ejemplo, ya estamos trabajando el problema central, entonces, ¿cómo transformarlo en un objetivo general? Entonces, veamos que básicamente aquí altos índices de morbimortalidad, estamos transformarlo en disminuir los índices de morbimortalidad. Luego, aquí en la parte de las causas, estamos transformando la deficiente infraestructura en mejorar la infraestructura como un objetivo específico, ¿verdad?
Aquí, cuando estamos trabajando una causa indirecta, estamos modificando igual falta de equipo de cómputo en comprar equipo de cómputo, y esto formaría parte de una actividad. Veamos aquí los fines. Tenemos los fines directos y cómo los transformamos. Entonces, tenemos disminución de la capacidad laboral de la población, aumento de la capacidad laboral de la población. Altos niveles de natalidad, disminución de niveles de natalidad. Aumento de la violencia, disminución de niveles de violencia. Luego tenemos los indirectos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que tenemos disminución de la capacidad adquisitiva de la población, aumento de la capacidad adquisitiva, aumento de la tasa de empleo, que era la situación problema, entonces disminución de la tasa de empleo de menores. Teníamos otro efecto que era el aumento de la tasa de desempleo, ahora vamos a tener en la nueva situación de esa disminución de la tasa de desempleo. Entonces con esto ya hemos armado nuestro árbol de objetivos y lo podemos ver aquí graficado, donde tenemos el objetivo general, disminuir la tasa de analfabetismo en Z, en una cantidad, en el cantón X al 2019, hacia futuro. Y hemos identificado unos objetivos específicos de una manera positiva: eficiente preparación de los educadores, mejora en la infraestructura, disminución de jóvenes de menores de edad que salen del colegio a trabajar, y unas actividades que están relacionadas con la otra: compra de equipos, mejora en la economía familiar. Igualmente los fines tenemos ahora elaborados de una manera positiva: disminución de niveles de violencia, aumento de la capacidad laboral, disminución de niveles de natalidad y disminución de la tasa de desempleo, aumento de la capacidad adquisitiva y disminución de la tasa de desempleo, de una manera nuevamente positiva relacionado con un efecto directo. Con esto hemos logrado transformar el árbol del problema en un árbol de objetivos, lo cual nos va a ayudar al siguiente paso de elaborar el marco lógico de un proyecto. Muchas gracias. Empezamos con los errores más comunes al construir el árbol de problemas. Confundir la causalidad de las causas. No se olvide que tenemos de abajo hacia arriba causas indirectas, causas directas, problema. Básicamente en todo lo que corresponde a nuestro análisis tanto de la unidad productora de servicios como de la población afectada. Y hacia arriba, principalmente tenemos todo lo que corresponde a efectos directos, efectos indirectos y finalmente el efecto último, efecto final, para que lo tengamos en consideración. ¿Qué es lo de la causalidad de las causas? Respetar de que hay una causa directa y obviamente de ella se deriva una causa indirecta. Vamos a poner un ejemplo como nos gusta hacer aquí, en la Escuela de Proyectistas. Este árbol que se muestra en pantalla tiene 3 causas directas: inadecuadas facilidades turísticas en el ámbito del complejo arqueológico Siyustani, precaria presentación del complejo arqueológico Siyustani y deficiente gestión turística del complejo arqueológico Siyustani. Son causas directas. Por ejemplo, hacia abajo de la causa directa tenemos una que corresponde al inadecuado condiciones para el recorrido interno del complejo arqueológico Siyustani. Es decir, obviamente, la precaria presentación del complejo es causado por esta inadecuada condición del recorrido. Si no consideraríamos una adecuada causalidad de las causas, podríamos confundir y poner una causa indirecta como una causa directa. Vamos a ver cómo sería en el gráfico. Y en lugar de que la causa directa fuera precaria presentación del complejo arqueológico Siyustani, que fuese inadecuadas condiciones de recorrido.
y abajo colocar la precaria presentación. Ahí, si ustedes se dan cuenta, no podríamos decir que solamente por el recorrido yo voy a decir que hay una indirecta que es una inadecuada presentación. Generalmente nos damos cuenta de que hay un error de este sentido porque abajo en la causa indirecta hay una generalidad mayor que la que se presenta a nivel de problemática en la causa directa. Eso no debe ocurrir y ese es un problema de la causalidad de las causas. Segundo problema, no diagramar adecuadamente el árbol de problemas. Bueno, vamos a repasar de abajo hacia arriba porque el árbol se lee de esa manera. Las causas indirectas generan las causas directas. Flecha hacia arriba. Las causas directas generan el problema central. El problema central genera efectos directos en la población o actores involucrados o hasta muchas veces en la misma OP. Efectos directos. Estos efectos directos generan a su vez efectos indirectos también en la población, en otros actores que consideramos como efectos indirectos. Y todo ello contribuye a un efecto final. Los diagramas y las flechas van hacia arriba. Si nos equivocamos y empezamos a colocar hacia abajo o indistintamente, obviamente no está bien graficada el árbol de problemas. O nos confundimos si ponemos en lugar de una causa directa, una causa indirecta o un efecto directo, etc. También ese es un problema. Problema número 3. Confundir una causa con un efecto. Esto nos pasa muchísimo. Muchas veces no hacemos muy bien la identificación entre lo que es una causa y lo que es un efecto. Para saber identificar una de otra, las causas generalmente se encuentran en torno a los factores de producción de la unidad productora de servicio. O, dicho de otra manera, a estos factores que corresponden al equipamiento, instalaciones, personal, capacidades, gestión de esta entidad o producto que se genera por el proyecto o que permite generar el proyecto, que se conoce como unidad productora de servicios. Entonces, eso es una causa. Si hay una circunstancia o algún evento generado por la problemática, generalmente en la población afectada, en otros actores, eso es un efecto. Ojo, antes de ver este problema de errores, sugerimos ver 2 videos. El de qué es el árbol, cómo se construye el árbol de problemas, el de ejemplos como número 2, y el tercero es este de errores, para que así, de la mano, ustedes puedan obviamente practicar con otros sectores y otros proyectos que ustedes estén desarrollando. Listo, entonces veamos nuestro ejemplo. En el ejemplo, en las causas, vamos a reemplazar la causa directa 3 por un efecto. Por ejemplo, el de reducido flujo de turistas durante todo el día. Estamos pasando este efecto a confundirlo con una causa. Obviamente, no hay una racionalidad en este gráfico, porque a nivel de causas, básicamente se encuentran los factores de producción de la unidad productora. En este caso hablamos de tanto las instalaciones turísticas, concurso turístico, como la gestión, el personal que está relacionado con la UP, que en este caso es el recurso turístico complejo arqueológico Siyustani. Si aparece la población, obviamente no va a haber una relación entre las otras causas con ello, entonces ahí hay una confusión de una causa con un efecto. Este es un error muy común que a veces cometemos los proyectistas. Otro, cuarto error que cometemos los proyectistas a veces es colocar un efecto final demasiado alto. Eso le digo yo a veces a mis consultores, nos fuimos al cielo, ¿ok? Veamos el ejemplo. En el efecto directo tenemos la insatisfacción de los turistas en los servicios turísticos. Luego tenemos los riesgos sobre la integridad de los visitantes. Perfecto. Digamos, manejando tanto a los beneficiarios, que son los visitantes, y también, obviamente, por el lado tanto de la satisfacción en la visita, como en el tema de los riesgos de desastres. Perfecto. Y estos dos, ambos a su vez generan un efecto directo que hace que se reduzca el flujo de visitantes durante todo el año. Muy bien. Si arriba subimos
nos vamos fuera del ámbito de lo que es una actividad económica como el turismo, y nos vamos y decimos, por ejemplo, bajo nivel de la población que se encuentra en torno al complejo arqueológico Siyustani. Esto es demasiado alto, es decir, no está guardando una relación con lo que el proyecto está desarrollando en sus causas, en su problema y en sus efectos directos e indirectos, que difícilmente, ojo, no hay que olvidar, esto se lleva después al marco lógico, y el marco lógico es el principal instrumento de monitoreo en la fase de funcionamiento y ejecución. Entonces, cuando tengamos un efecto final demasiado elevado, va a ser un problema enorme el hacer seguimiento y que digamos que el proyecto realmente cumplió con su fin último. Por ende, proponemos, por ejemplo, aquí en nuestro árbol de ejemplo, bajos ingresos de los agentes económicos del corredor turístico Puno-Siyustani. Fíjense que a nivel de problema hablamos de recurso turístico y a nivel de efecto final nos vamos al corredor, porque decimos que hay una influencia de este recurso en todo el corredor Puno-Siyustani, que está bien, hay una gradualidad, y hablamos de bajos ingresos, es decir, relacionado con lo que corresponde a una actividad económica, como lo es el turismo. Entonces no estamos relacionándolo con calidad de vida o con alguna otra característica más amplia que no tendría que ver o que requeriría de otros proyectos u otros supuestos para que esto se pueda cumplir. Cuidado entonces con elevar demasiado el efecto final. Excelente, proyectista. Tenemos 4 errores más comunes a la hora de construir el árbol de problemas. Déjanos en comentarios cuáles son otros errores que tú has encontrado. Vamos a ver sobre, bueno, el primer video era un poco repasar, ¿no? La lógica de árbol de problemas a árbol de objetivos. Este segundo me pareció relevante y además tiene algo, un error, digamos, que es bastante interesante de hacer notar, ¿verdad? Y para mí es el último, que es lanzar un efecto final demasiado ambicioso. Em, por ejemplo, en el ejemplo que veíamos antes en otras clases sobre el tema de las margaritas, ese era sobre todo un efecto, más bien era un árbol de problemas en torno al tema de vivienda, ¿verdad? El efecto final no era pertinente que fuera algo así como el aumento de la pobreza en las margaritas, porque al final la pobreza tiene varios problemas, no solo el problema de casas. Em, entonces, a veces sí podemos tender a tirar un efecto final em, que no corresponde únicamente a nuestro problema identificado, sino a otros problemas. Y ahí perdemos un poco el giro, ¿verdad? Y podemos incluso llegar un poco a frustración en el sentido de que cuando vayamos a medir impacto, em, recordemos que en el marco lógico al final, ese fin se mide con indicadores de impacto. Cuando lleguemos a medir impacto, vamos a encontrar que no, ¿verdad? Que ciertamente el problema que identificamos no se movió la aguja como creíamos que se iba a mover. Y eso es porque de pronto hicimos un problema final demasiado alto, ¿verdad? Y eso que tiene varios problemas y que por tanto, si bien es cierto, nuestro proyecto pudo haber sido exitoso, era solo uno de los problemas y no llegó a afectar, digamos, en términos de impacto, el fin o el propósito que habíamos puesto porque estaba demasiado ambicioso. Sobre este tema, comentarios. ¿Qué les pareció los videos? ¿Qué les pareció el tema de los errores? ¿Les pareció pertinente? ¿Alguno o alguna? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bueno, a nosotros sí nos ha pasado eh, aquello de a veces confundir causas con efectos. Y para eso, pues también un poco lo que se hace es volver a revisar cuál es lo que se está postulando como problema real. Y otra técnica que encontramos útil ahí es el de los 3 por qué. Y al aplicar esos 3 por qué es porque este efecto es una
una causa, digo, porque esta actividad es porque este postulado es una causa, muchas veces los hemos logrado pasar efectos, pero también sucede lo contrario, que muchos efectos tienden a ser causas en algunos de los árboles de problema y quedan mal ubicados. Entonces, siempre poderlo como revisar con otros actores que hayan estado externos al ejercicio inicial ayuda pues, a ajustarlos mejor. Perfecto, muchas gracias por el comentario. Sí, al final eh, podemos tener distintas opiniones dependiendo de la cantidad de personas que tengamos, ¿verdad? Un poco la magia del asunto es lograr consensuar o por lo menos concertar un problema o un árbol de problemas que satisfaga a la mayoría. Pero sí, muchas gracias por tu comentario. ¿Alguno o alguna quisiera aportar adicionalmente en esto? Ok, entonces seguimos con lo que sigue. Aquí les pido una extrema atención en lo que sigue. Ok, bueno, este es los componentes del documento. Em, Ahora lo que sigue, que es la parte tricky, digo yo en inglés, o en su defecto es la parte, digamos, que se torna interesante, y es que parte del objetivo de Group 2 en esta dinámica es que a partir de un poco lo que vimos hace como 3, 4 semanas, que fue el tema de expertos, y ahora este par de semanas, estas 4 sesiones en materia de formulación, hagamos un ejercicio, ¿verdad? Ya grupal ustedes mismos con algún proyecto que consideren propio, ¿no? De la misma dinámica institucional o comunal y demás. Un proyecto que pronto ya tengan en marcha y que nada más haya que poner en formato y clarificar algunas cosas, o bueno, eventualmente si gustan empezarlo desde cero. Los estudiantes deberán conducir por países de manera grupal o individual la formulación de un documento de proyecto a partir de las presentaciones y la guía de proyectos y capa que les permita consolidar una identificación de un proyecto coherente, fundamentado, adecuado a su contexto y listo para continuar con los pasos siguientes del ciclo de vida del proyecto. Se espera que el documento tenga una incidencia en la realidad local del participante. Y es un poco las fechas, ¿verdad? Lo que vemos nosotros. Sesiones de seguimiento de dudas, que serían básicamente conmigo, 6 de julio y 13 de julio. 6 de julio estamos cerca, ¿verdad? Y una sesión de presentación final similar a esta, que está por ahora, salvo mejor criterio, para el 19 de julio, de 9 a.m. a 12 mediodía. Cuando hablamos de las fechas de seguimiento y dudas y demás, la idea no es que sea una reunión que todos estén conectados al mismo tiempo, sino yo particularmente poder conversarlo con los grupos por separado y tener tal vez una discusión sobre cómo va el avance y demás, ¿verdad? Pero bueno, eso es un poco lo que sigue ahora. ¿Cómo lo ven? Quería preguntarles cómo lo sienten y eventualmente hacer la división grupal. Adelante. Diego Alejandro Peralta de Conagua, México, de nuevo. A mí me parecen adecuadas las fechas y me queda nada más la duda. En ese inter también te podemos ir enviando la información de los avances, tener una interlocución más dinámica y no esperarnos hasta la sesión de dudas. ¿O cuál sería en esos inters? O sea, las fechas me parecen adecuadas, sin embargo, creo que sí podemos ir avanzando más rápidamente en la dinámica si tenemos un intercambio de comentarios vía correo electrónico, en ese sentido. ¿Cómo ves? No, perfecto. Yo soy disponible para ustedes 100% todo julio, básicamente. Entonces, sí, podemos irlo también haciendo así, digamos, eventualmente. Eh, si me mandan un correo hoy, yo a más tardar hoy o mañana les retroalimento y demás. Entonces, muchas gracias, Alejandro, más bien. ¿Más comentarios? Estamos listos para hacer la división de grupos. Bastantes.
La sugerencia inicial es hacerlo por países, ¿verdad? Ya que hay una cierta lógica, digamos, territorial. Hay que ver si algún país tiene muchos participantes y eventualmente quieren dividirse en 2 grupos y demás. Pero bueno, eso lo podemos ir viendo conforme armemos los grupos. Entonces, si gustan, voy a empezar nada más a llamarlos uno a uno, preguntándoles el país para poder ir apuntando por acá y ahorita ya les muestro la tabla ya finalizada. Entonces, si gustan, Agustín Pérez, ¿cuál es tu país? Buenos días, Buenos presente, días. señor Luis. Colombia. Colombia, ok. Agustín, alcaldía. San Alcaldía Antero. de San Antero, sí, municipio de acá del departamento Ok, de Córdoba. ok, entonces es que me sale dos Agustines Sí, lo que pasa es que estoy conectado desde mi celular por el tema de micrófono y de la computadora por el tema de la visualización de la presentación. Entonces sí, me conecté 2 veces, pero fue por eso, ya que no tengo micrófono en el computador, pues estoy conectado desde 2 medios. tranquilidad. Listo. Okay. Alejandro Quiroz es Costa Rica, ¿verdad, Alejandro? Alejandro ahorita aparece. Alina Linet Rodríguez, Panamá. Panamá. Saludos a Panamá. Carlos Andrés Palacio Muñoz, Hola, buenos días, sí, de Colombia. ok. Celia María Ballesteros, La compañera Celia es de Panamá también. Panamá, ok, Nada más que está acá teniendo un usuario. perfecto. Enrique Araiza, Hola, buen día, México. México. Saludos, Enrique. México, Enrique Araiza. Esther, MTZ. Esther, Sí, es de México, Diego. también, ok, perfecto. Ezequiel Aguirre, Panamá también. saludos, Ezequiel. Saludos, jefe. Viene un ciclón, ¿verdad? Para acá, estos días. Sí, el martes sí falté porque teníamos organizado un webinar acá en el Ministerio de Ambiente. Entonces nos tocó la hora. Entré, pero me tuve que salir. No, perfecto. Te estaba mencionando que viene un ciclón ahí por el Caribe, un pequeño huracán, creo. Ah, sí, Entre, nos tienen acá en entre jueves alerta. y viernes, me parece. Sí, sí, entre jueves y viernes. Acá está el viento frío bastante alterado. Ahí estaba lloviendo bastante también. Grisel Medina, De México, lindo y querido. saludos, Grisel. Yatna de León, o Jatna de León. Ok. J. Rojano, @ceba.gov. J. Rojano, @cra.gov. .co es Colombia, creo, ¿verdad? Ah, sí, sí, Hola, Juan Luis, Andrés es ¿cómo de te va? Buenos Colombia. días. Ok.
Colombia. Y ahorita les muestro la lista. Bueno, Andrés, Colombia. Julia Pineda. Buenos días, Panamá. Bueno, muchas gracias, Julia. K. López, geo.go, es de Colombia, me imagino también. Sí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Karen López. Karen, perfecto. Karen López, listo. Magué Cerceno. Buenos días, de Panamá. Panamá, listo. Muchas gracias, Magué. Buen día. Hola, María. Sí, lo que pasa es que la compañera llana y no tenemos micrófono en la PC. Yo entré por mi celular ahora. Ok, ¿y vos sos de qué país? República Dominicana. Okay. María Luisa ya puso en el chat que era de... Creo que fuera de República Dominicana, me parece, sí. Sí, María María Luisa Saya también. Alguien sé que está. Ok, ya casi terminamos. María Paula de acá. M. Domingo. M. Domingo. Sí, buenos días de Panamá. Alejandro, de México. Vamos a ver. Néstor Chávez. Buenos días, de Honduras. Honduras, ok. Y Rocío Duarte. Buenos días, México. Listo, muchas gracias. Ok, esta va a compartirlo por acá. Esta es un poco la división que acabamos de hacer. Entonces, en Colombia estaría Agustín, Carlos Andrés Palacio, Juan Andrés y Karen López. En República Dominicana, María Luisa Saya y María León. Costa Rica, solo Alejandro. En Panamá, Alina, Celia, Ezequiel, Julia, Magué y M. Domingo. Y en México, Enrique, Esther, Grisel Medina, Alejandro Peralta y Rocío Duarte. Y en Honduras, nada más de eso. Entonces, estos serían 6 grupos que tendríamos en este momento. Sí, señor. Buenos días. Sí, buenos días, sí. Bueno, en República Dominicana está Dale. faltando. Sí. Buenos días. Ajá. Buenos días, Dale, sí. sí, de Panamá. Es que estoy en la comarca, así que hoy, bueno, no hoy solamente, anteriormente hemos tenido problemas con la conexión y hoy más que los días anteriores. Así que, y yo creo que tengo otro compañero que también está en la comarca. Así que no. Ok. Perfecto, tranquilidad. Ok, eso serían más o menos los grupos. Es importante que se pongan de acuerdo entre ustedes, ¿verdad? No sé si ya tienen los contactos entre ustedes mismos, si se conocen o no. En todo caso, yo posiblemente hoy o más tarde mañana les paso esta pequeña lista, ojalá con los correos también, para que ya puedan eventualmente ponerse en contacto. Si recordamos las fechas, tendríamos una primera acercamiento el 6 de julio, que 6 de julio creo que es miércoles de la otra semana. Sí. Eso por ahí. Igual, como comentaba ahora, yo estoy disponible cuando lo necesiten, ¿verdad? Y demás. Ok, todos los participantes de República Dominicana somos del Ministerio de Ambiente, súper bien, ya por ahí se conoce. Entonces, bueno, es un poco el objetivo. La idea es formular, como les decía, un documento de proyecto y eventualmente una presentación final, ¿verdad? Que sería
el 19 de julio sobre el proyecto que escogieron. Yo asumo, digamos, por facilidad, pero no sé, que digamos en lugares como Panamá, al final, aunque son varios, harán un solo proyecto. Si gustan dividirse o alguien quiere como dividirse, me lo pone después por correo y hacemos de Panamá uno